Entonces, tenemos que para el sistema que se ve en la figura, se va a forzar la circulación de combustóleo, tiene una gravedad específica de 0.94, a 40 grados centígrados, va a ir desde el tanque A, tenemos aquí hasta el depósito B, por medio de un incremento en la presión aquí del combustóleo, ¿sí? No es queroseno, aquí en el tanque A, ¿sí? Que está sellado. La longitud total de la tubería de acero, 2 pulgadas, cédula 40, es de 25 metros, y el codo es estándar y está unido con rosca, como nos lo indica el enunciado del problema. Hay que calcular la presión en el tanque A para que se tenga un flujo de 300 litros por minuto a través de este sistema de tuberías. Entonces es con lo que vamos a trabajar y vamos a resolver este problema. De entrada, para poder resolver el problema, pues vamos a plantear la ecuación de la energía mecánica. Y decimos que la ecuación de la energía mecánica es la siguiente, la ecuación que tenemos acá, o sea, con la que hemos venido trabajando, ¿verdad? La ecuación general de la energía mecánica, que es esta. Vamos a ver, aquí tenemos una diferencia de presión. Sí tenemos una diferencia de presión, de hecho es lo que tenemos que calcular, esta delta P, cuál sería la presión o sobrepresión que se tiene aquí en el tanque A para que pueda tener el flujo correspondiente que nos está pidiendo el problema. Tendríamos, por otra parte, diferencia en la velocidad del punto 1 al punto 2, pues no vamos a tener una diferencia en la velocidad debido a que el diámetro de la tubería es constante, es una tubería de 2 pulgadas de diámetro nominal, cédula 40. Entonces, este término se va a hacer cero. O sea, vamos a decir aquí que la delta U bueno, vamos a ponerle que delta U al cuadrado es cero, ya que no hay un cambio en la velocidad del fluido del punto 1 al punto 2, ya que el diámetro de la tubería es constante y el fluido es un líquido, y vamos a decir que es un líquido incompresible. Entonces, la densidad permanece constante. Vamos a decir que es constante. Entonces, ese término va a desaparecer. Tenemos cambio en la energía potencial, sí tenemos un cambio en la energía potencial, ya que tenemos una altura. Aquí el diagrama nos dice que es de 4.5 metros, entonces sí tendríamos ahí un cambio en la energía potencial. Vamos a tener pérdidas por fricción debido a la tubería como tal y los accesorios presentes en él. ¿Sí? No tenemos trabajo de flecha, no tenemos trabajo de flecha ya que no hay ninguna bomba aquí en este sistema, ni el fluido de trabajo está realizando trabajo, está realizando pues algún trabajo sobre alguna pared móvil, por lo tanto esto se va a hacer cero. Y vamos a decir que no hay
trabajo de flecha en nuestro sistema. Entonces decimos que esto es igual a 0. Ya que no hay una bomba que propicie el movimiento. Ese movimiento se lleva a cabo por una diferencia de presión. De tal manera que la ecuación de la energía mecánica reducida nos quedaría de la siguiente forma. Y aquí pues ya eliminamos el cambio de la energía cinética. Eliminamos también aquí, no hay trabajo de flecha y nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la delta P. Vamos a calcular la delta P y entonces G por delta Z pues es algo relativamente sencillo que calcular. Sin embargo, pues sí hay que calcular lo que son las pérdidas por fricción. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí ese cálculo. Vamos a hacer el cálculo ya directamente. Cálculo de las pérdidas por fricción. Para esto, primero vamos a hacer el cálculo del número de Reynolds, ¿sí? Para saber si estamos en un régimen laminar o en un régimen turbulento. Y decimos que el número de Reynolds, vamos a representarlo en esta ocasión así como N subíndice RE, va a ser igual a la densidad ρ por ¿cómo se llama? La velocidad a la que se está desplazando el fluido por ¿cómo se llama? El diámetro de la tubería entre la viscosidad, ¿sí? Aquí está la viscosidad. Entonces, pues vemos que es necesario que calculemos la velocidad, que veamos el diámetro, eso puede ser de tablas, y lo mismo la viscosidad. Vamos a tener aquí entonces que de tablas, para una tubería de 2 pulgadas, cédula 40, se tiene un diámetro interno, vamos a decir diámetro igual a, lo buscamos aquí en las tablas de la tubería de acero, cédula 40, 2 pulgadas, sería esto que vemos aquí, y observamos que su diámetro interior es de 52.5 metros. Bueno, perdón, milímetros, 52.5 milímetros, así es como lo vemos en la tabla. Sin embargo, pues este valor lo requiero en metros, entonces voy a decir que 0.0525 metros. Ya tengo el diámetro de la tubería. Vamos a decir que la viscosidad del combustóleo se obtiene de una gráfica. Sí, vamos a poner aquí la gráfica, vamos a copiarla hacia acá, ya que pues para familiarizarnos con su uso. Aquí tendríamos la gráfica, vamos a hacerla un poco más pequeña.
Así, de esta manera. Y vamos a leer aquí, el combustóleo se encuentra a 40 grados centígrados, entonces yo voy a trazar una línea aquí a 40 grados, a los 40 grados centígrados. Aquí, de esta manera. Que intercepte con la curva del combustóleo. Así. Vemos que aquí está el combustóleo de aquí esto lo vamos a hacer más grande para poderlo ver bien. Con la gravedad específica de 0.94 corresponde a esta curva. De hecho, hay que hacer crecer un poco más esta línea, ¿verdad? Hasta que se intercepta con la curva mencionada, esta. De aquí entonces yo voy a trazar una línea hasta acá para poder leer cuál es su viscosidad. Y veo que la viscosidad que ya nos va a estar dada en pascal por segundo, que son las unidades que yo requiero, aquí es 1 por 10 a la menos 1, aquí sería 2 por 10 a la menos 1, entonces estoy hablando como que fuera aproximadamente 1.8 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. ¿Sí? Pues vamos a decir aquí lo teníamos que la viscosidad del combustóleo se obtiene a partir de esta gráfica y es, vamos a decir, la viscosidad es, la anotamos, quieren primero tal cual, como la leeríamos aquí, 1.8 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 pascal por segundo. O sea, vamos a decir igual a 0.18 pascal por segundo. O sea, eso mismo, ¿no? Pero ya escrito pues de esta manera. Entonces, así es como puedo yo determinar la viscosidad de las sustancias, ¿verdad? A partir de esta gráfica, como lo hemos visto aquí. Entonces ya tenemos lo que es la viscosidad, tenemos el diámetro, es necesario determinar la velocidad. Sí, vamos a decir aquí cálculo de la velocidad. Del combustóleo. Para poder determinar la velocidad, yo voy a hacer uso de un valor o de un dato que nos dieron aquí, que nos dice que se tiene un flujo, o se desea más que todo un flujo volumétrico de 300 litros sobre minuto. ¿Sí? Entonces, de entrada, yo este flujo volumétrico que nos dice que es de 300 litros por minuto, lo voy a convertir en unidades del sistema internacional. Entonces, primero, esos litros los voy a pasar a metros cúbicos y yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros. Y asimismo, esos minutos, pues los voy a convertir en segundos, ¿sí? O sea, que un minuto tiene acá 60 segundos. A partir de esto, yo tengo que la velocidad del combustóleo, perdón, el flujo volumétrico del combustóleo, sería ¿de cuánto? Aquí 300 entre 1000, entre 60, ¿cuánto da? 5 por 10 a la menos 3. 5, ¿por qué, perdón? Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Ok. Y
Va a tener unidades de metros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Tenemos el flujo volumétrico. Yo lo que necesito es la velocidad, pero vamos a decir que se sabe, porque ya lo hemos trabajado en muchas ocasiones diferentes, que este flujo volumétrico en términos de la velocidad y del área es igual a la velocidad, vamos a ponerle velocidad, representado con la letra U, multiplicado por el área de la sección transversal. Vamos a ponerle por A. De aquí, si yo conozco el flujo volumétrico y conozco el área, puedo determinar la velocidad. Vamos a decir que donde el área es igual, ya lo hemos discutido previamente, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. O sea, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. El diámetro, que lo leímos de tablas, para una tubería de acero, 0,2 pulgadas, cédula 40, que es de 0,0525 metros. Esto pues lo elevo al cuadrado y ya obtendría el valor del área. ¿Que da de cuánto? 2.1647 por 10 menos 3. Ok, 2 punto, ¿qué, perdón? 1647. Por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí. 10 a la menos 3. Y pues, obviamente tiene unidades de metros al cuadrado. Entonces ya con esto yo puedo despejar la velocidad. Vamos a decir que la velocidad es, y digo que la velocidad representado con la letra U va a ser igual al flujo volumétrico, este de acá, entre el área. O sea, 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, entre el área que es 2.1647 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esta velocidad sería igual a ¿cuánto? 2.397. 9,7. Y entonces vemos que estos metros cúbicos se cancelan dos de ellos con estos metros cuadrados y nos quedan metros sobre segundo. Muy bien, entonces aquí para el cálculo del número de Reynolds ya conozco la densidad, bueno, no la conozco tan así propiamente dicha, pero pues es un cálculo relativamente simple. Vamos a decir que la densidad del combustóleo es, si el problema nos dice que el combustóleo que estamos empleando es un combustóleo con una gravedad específica de 0.94, entonces su densidad pues sería 940 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces así tenemos pues la densidad. Y ahora sí, podríamos decir que tenemos todo para poder calcular el número de Reynolds. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el número de Reynolds es esto de acá. Entonces sustituyo la densidad que justo
ahora la acabo de determinar o de asentar, que son 940 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a escribir las unidades, aunque no hagamos el análisis de unidades como tal, pero para comprobar que lo estamos escribiendo todo en el sistema internacional, la velocidad que se calculó 2.3097 metros sobre segundo, el diámetro que se leyó de tablas, que fue de 0.0525 metros, entre la viscosidad que pues bueno se obtuvo a partir de la gráfica esta que vemos aquí, que es de 0.18 pascales por segundo. Esto nos lleva a que el número de Reynolds es igual a ¿cuánto? 633.242.7. 42.7. Muy bien. Entonces vamos a decir que como el número de Reynolds pues resulta que es menor a 2300, que es lo que luego fijamos por default, ¿sí? Se tiene un régimen ¿de qué tipo? ¿Laminar o turbulento? Laminar. Laminar. Un régimen laminar, por lo que en este caso vamos a calcular el coeficiente de fricción F para un régimen laminar, como se mostró aquí en la presentación, simplemente 64 entre el número de Reynolds. Como vemos acá, para flujo laminar, el coeficiente de fricción va a ser de 64 entre el número de Reynolds. Así lo vamos a escribir. O sea, que esto va a ser igual a 64 entre 633.2427. No, aquí nos hace falta. Bueno, no, está bien. Y entonces, ¿esto cuánto da? 0.10106. 10.106. Entonces vamos a ponerle 10.11 al redondear, ¿sí? Tenemos ya el coeficiente de fricción, ¿sí? Aquí vamos a anotar lo que es porque no lo habíamos anotado, por lo que el coeficiente de fricción es esto, ¿no? Ahora, las pérdidas por fricción se calculan como esto, sí que de hecho lo debíamos haber anotado desde antes, pero bueno, se nos pasó, ahorita lo hacemos. Y de aquí, pues ya conocemos, lo hemos calculado, el coeficiente de fricción. L es la longitud de la tubería, D el diámetro interno de la tubería, la velocidad de igual forma ya la tenemos, nos hace falta la sumatoria de los coeficientes de las pérdidas menores. Entonces vamos a decir ahora cálculo de esto de acá, sumatoria de KL, ¿sí? Para esto, pues se recomienda hacer una tabla. Una tabla donde yo coloco el accesorio, su KL y la cantidad. Vamos a decir aquí accesorio. Después tendría su valor de KL.
posteriormente la cantidad, cuántos de estos tengo. Entonces, como primer accesorio a considerar, vamos a decir que tenemos un codo, que de hecho nos decía que es un codo estándar unido con rosca. Vamos a decir codo estándar unido con rosca. Y resulta que su valor de KL, de acuerdo a lo que yo tengo acá, es 0.9. ¿Sí? Recuerden, rosca en inglés pues sería treated, ¿sí? Entonces es 0.9. Y tengo nada más un solo codo, por lo que vemos acá. Entonces tenemos 1. Enseguida tengo una válvula de ángulo. Y de acuerdo a la referencia que yo tengo, válvula de ángulo, que es este de acá, completamente abierta, tiene un valor de KL de 5. Entonces es lo que voy a anotar acá. 5. Y tengo una, nada más, ¿sí? Una sola válvula de ángulo. Asimismo, tengo una válvula de verificación, válvula check. Le pongo aquí como que entre paréntesis, válvula check, porque pues es muy común que también así la encontremos, denominada. Busco esa válvula de ángulo, válvula check, aquí está swing check valve, y KL es igual a 2, entonces es el valor que voy a considerar aquí. Esto es igual a 2 y tenemos también nada más 1, ¿sí? En muchas ocasiones se decide, ok, vamos a colocar también como accesorios las entradas y salidas, ¿verdad? De la tubería en los recipientes. Este podría ser un valor, ¿verdad? Aquí decir que KL es igual a 0.80, que sería la salida. Posteriormente yo tendría aquí una entrada, pero pues bueno, tendré un valor de alfa que no está dado. Entonces, en otras ocasiones, pues se prefiere así como que omitir y simplemente se consideran los otros tipos de accesorios. Entonces esto lo omitiremos, ya que tampoco nos especifica muy claramente en el diagrama qué tipo de entrada de tubería tenemos, qué tipo de salida de tubería se tiene. O sea, nada más vamos a manejar estos, ¿sí? Entonces, una vez que hemos decidido trabajar nada más con estos 3 accesorios, vamos a considerar lo siguiente. ¿Sí? Entonces este era el accesorio, eso era la sumatoria, y entonces la sumatoria de KL, pues simplemente, en este caso, pues nos va a dar directo, ¿sí? Porque no tenemos otra cosa, es multiplicar 0.9 por 1, más 5 por 1, más 2 por 1, y eso pues nos va a dar un total de 7.9, ¿sí? Fue únicamente lo que hicimos, hacer las multiplicaciones correspondientes. ¿Sí? Y nos queda de esta manera. Entonces ya tengo 5 más 2, 7 más 0.9, pues nos va a dar 7.9. Entonces ya tengo las pérdidas menores, ya sería posible poder calcular las pérdidas por fricción. Entonces vamos a decir que las pérdidas por fricción son esto que tengo yo acá. Entonces sustituyo los valores correspondientes. Aquí esto lo voy a cambiar, los corchetes cuadrados. Y digo F, el coeficiente de fricción. En este caso fue simple calcularlo ya que se tiene un régimen laminar y resultó que era de 0.1011. Que lo voy a multiplicar por la longitud de la tubería, que el enunciado del problema nos decía que era de 25 metros. Entonces yo le anoto aquí 25 metros.
entre el diámetro de la tubería, que de tablas se determinó que era de 0.0525 metros, más la sumatoria de KL, la sumatoria de las pérdidas menores, que aquí, en este caso, corresponden a 7.9, multiplicando a la velocidad al cuadrado, la velocidad que pues también lo determinamos por acá, que era o es de 2.3097 metros sobre segundo. Entre 2. Y entonces estas pérdidas por fricción sería ¿de cuánto? $13.9376. 13 punto, ¿qué, perdón? 93.76. 76. Ok. Espera, no lo subí al cuadrado en la velocidad. A ver. $25.8864. Ok, bueno, vamos a considerarlo así. Y nos quedarían metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que ya hemos hablado previamente que eso sería equivalente. Bueno, vamos a ponerlo otra vez, nada más para tenerlo presente. Metro cuadrado, segundo al cuadrado, que sería equivalente a tener 25.88, bueno, 25.8864 joules sobre kilogramo. Así. Entonces, esto ya lo vamos a sustituir en la ecuación de la energía mecánica reducida que teníamos acá, ¿sí? De tal manera que yo podré calcular la delta P, ¿sí? Vamos a decir entonces que tomando la ecuación de energía mecánica reducida, que la voy a escribir ahora, pues desarrollada, vamos a decir, ¿sí? Para poder entender qué es lo que sucede aquí. Voy a decir que la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 entre la densidad más G, que es la gravedad, por Z2 menos Z1 más las pérdidas por fricción va a ser igual a 0. De aquí, por ejemplo, pues yo puedo decir que ¿cómo se llama? Pues vamos a tener nada más presión 2 menos presión 1, o bien podría considerar nada más la presión, aquí como nos lo están diciendo en el problema, la presión que se requiere en el tanque A, o sea, una sobrepresión, vamos a decirlo, una presión manométrica, ya que el tanque está abierto, el depósito A está abierto a la atmósfera, podemos decir como el depósito
A está abierto a la atmósfera, vamos a decir que la presión 2, o sea, esta presión que tendría en el punto 2 manométrica, va a ser igual a 0. Presión 2 manométrica es igual a 0, ¿sí? Tenemos asimismo que Z1 va a ser igual a 0, Z2 pues va a ser 4.5 metros. Pero entonces lo que yo tengo que determinar es la presión 1. Entonces para determinar la presión 1, pues simplemente lo que voy a hacer, bueno, me quedaría como signo negativo, lo podría pasar hacia el otro lado sumando. La densidad que está dividiendo pasaría multiplicando, de tal forma que la presión 1, vamos a llamarle presión 1 manométrica, va a ser igual a la densidad que multiplica a todo esto que tenemos acá, o sea, la gravedad por Z2 menos Z1 más las pérdidas por fricción. Así. De esta manera. Y entonces la densidad del, del fluido, pues es la densidad del combustóleo, ¿no? Entonces esta densidad del combustóleo la habíamos establecido como la gravedad específica era de 0. De 0.94, la densidad del combustóleo es de 940 kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad pues es una constante, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Z2, pues Z2 es 4.5 metros, Z1 es 0, estos serían metros, y observamos que nos quedarían unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que es equivalente a lo que había calculado de las unidades de las pérdidas por fricción, que habían dado 25.8864 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y entonces aquí nos quedarían metros cuadrados sobre segundo cuadrado, pero yo al momento de que lo multiplico por la densidad dado en el sistema internacional, si hacen el análisis de las unidades, el análisis de las dimensiones, pues vamos a llegar a que se tiene una presión en pascales. ¿Sí? No lo vamos a desarrollar aquí, lo pueden ustedes desarrollar de tarea. Pero esto, ¿cuánto les da? $41,522.1864. 864 pascales. ¿Sí? Entonces podemos decir aquí, para terminar el problema, de acuerdo como estaba el enunciado, vamos a decir que la presión manométrica dentro del tanque 1 es de 41,000, bueno, vamos a anotarlo como 41.5222 kilopascales. ¿Sí? Para
pues familiarizarnos con este tipo de notaciones. Y con esto pues quedaría resuelto el problema.